Bueno, ya que quiero levantarme, entra otra persona. Bueno, voy yendo. Entonces vamos a relacionar el NVIDIA Computer con NVIDIA Code. ¿Queremos hacer eso? Entonces vamos a poner así. Codificación de NVIDIA. Bueno, ante todo hay que, lo que le había comentado antes, pero lo voy a hacer acá. El NVIDIA Computer esta es una medida de hardware. Esto es hardware. Y NVIDIA Code es una medida de software. ¿Sí? Es una medida de software. Entonces hay una diferencia, digamos, en ahí mismo, ¿no? Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, pero claro que tienen que tener tienen que tener alguna relación, claro que sí, porque entre ellos esto corre en esta computadora, o sea, el código, el programa, los programas corren en la computadora. Entonces hay alguna relación. Muy bien. A ver. Como se sabe, la RAM, jóvenes, la RAM tiene almacena instrucciones, que son números, ¿no? Las instrucciones son números, nosotros la vemos como texto, ¿no? Decimos move, sort, pero en realidad todos ellos son números, simplemente números. Entonces, esos números, esas instrucciones deben ser ejecutadas por la CPU. Recuerden la arquitectura de John Bell. Bueno, ¿qué es lo que ocurre, no? Desde la RAM, las instrucciones viajan, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Viajan por el bus de datos. Viajan por el bus de datos. Y son almacenadas temporalmente. Son almacenadas temporalmente en un registro de la CPU llamada MDR, Memory Data Register. ¿Sí? Memory Data Register. Entonces, registro de datos de memoria. Entonces, este señor hace que todo, es como una especie de un galpón, digamos, donde se almacenan las instrucciones. Entonces, graficando, entonces desde la RAM, aquí hay instrucciones. Aquí hay instrucciones. Pero vamos a bosquear y vamos a mirar un poquito más fino. Esto va acá. Esto va por el bus de datos. Y las que llegan de la RAM llegan a este registro. También en forma inversa también. Entonces aquí hay un pequeño registro en la CPU, esta es la CPU, donde está el MDR. Entonces aquí está la CPU. Esta es la CPU es un chip. Y ahí llegan las instrucciones. Ahora, la instrucción que llega al MDR, es procesada por la misma CPU, ¿no? Que ahora está dividida en núcleos, ¿no? Entonces, esta instrucción se mete al núcleo de procesamiento, ¿no? Al núcleo de la microprogramación, que lo vamos a ver más en un ratito más, al núcleo de programación de la CPU.
Entonces, las instrucciones que llegan al MDR son procesadas por la CPU en su núcleo, ¿no? En su núcleo. Muy bien. Si tienen alguna consultita, díganmelo nomás, si tienen alguna consultita. Muy bien. Yo, Inge, ¿será que puedes repetir lo último? Es que el perro no me dejó escuchar. Claro, le decía que las instrucciones llegan al MDR y el MDR, esas instrucciones que llegan se los pasa al núcleo de la microprogramación de la CPU, al que llamamos core, o sea, núcleo, core es núcleo. Lo pasamos a ese núcleo y ese núcleo se encarga de procesarlo. Se encarga de procesarlo, la instrucción, de llevarla a cabo la instrucción. Vamos a meternos un poquito a los núcleos, cómo trabajan ellos. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando llega una instrucción de la RAM. Me faltó una M aquí, ¿no? RAM, ¿no? Pero la RAM pasa por el bus de datos, las instrucciones viajan y se van hacia el núcleo. Ok. Puede pasar esto, ¿vale? Esta situación, miren. Recuerden que el transporte el transporte de la RAM hasta la CPU es lento, porque se va por un bus. Aunque los buses de hoy son bastante rápidos, igual siguen siendo lentos, ¿no? Igual siguen siendo lentos. Entonces, hay un pequeño detallecito. Miren, veamos, por ejemplo, hagamos un ejemplito y veamos, digamos, qué es lo que pasa. Supongamos, a ver, que se tiene una 16-bit computer. Una 16-bit computer que está trabajando con 8 bit codes. Está trabajando con codificación de 8 bits. Entonces, el juego de instrucciones de esta computadora está trabajando a 8 bits. En realidad es muy difícil encontrar una computadora a 8 bit code, ¿no? Pero vamos a suponerlo, con 8 bit code. La pregunta es ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, lo que pasa es que el bus de datos, ¿de qué ancho es? ¿De cuánto es el bus de datos, Juanes? 16 bits. De 16 bits, ¿no? Entonces, solución, lo vamos a graficar, ¿sí? Estamos haciéndolo como un ejercicio para entenderlo mejor. ¿Esto qué significa? Significa primero que el bus de datos es de 16 bits. Es de 16 bits, claro, porque ella es una NVMe computer, o sea, ella es capaz de procesar 16 bits de un solo saque, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Ahora, las instrucciones, cada instrucción de los programas es de 8 bits. O a lo sumo 8 bits, ¿no? Pero es que lo mínimo es de 8 bits. Es de 8 bits. Muy bien. Joven, entonces, él es capaz de enviar 2 instrucciones por el bus de datos. O sea, cada instrucción de la RAM es de 8 bits. O sea, que tiene, pues si lo graficamos, recuerden que la RAM está dividida en bytes. Entonces, aquí sería, digamos, instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, no sé, instrucción 4. Cada celda de la RAM es un byte. Todo esto lo sabemos nosotros, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como aquí hay 8 bits, 8 más 8, 16. Entonces él es capaz de enviar, de un solo saque, es capaz de enviar 16 bits. Entonces este es un bus de 16 bits.
Entonces, dos instrucciones son enviadas al MDL de un solo saque. Entonces, enviamos aquí al MDL. Vamos a enviar, voy a sacar un poquito esto. Este es el MDL de la CPU. Todo esto es la CPU. Y este es el núcleo. Muy bien. Entonces, llega una instrucción 1. Aquí llegaría, a ver cómo lo pongo. Instrucción 1, instrucción 2. No es que lo va a ejecutar las dos instrucciones simultáneamente, sino que el viaje, él puede de un solo saque enviar dos instrucciones y ser ejecutadas por nuestra CPU. Entonces la instrucción 1, digamos, es procesada, luego la instrucción 2 es procesada. 1, 2. Para que ustedes lo entiendan, ¿vale? Para que ustedes lo entiendan, el viaje desde la RAM hasta la CPU, cuando estaba la pandemia, me acuerdo que hablábamos un poquito con los respectivos profesores de Assembler y de arquitectura. Ellos me decían que el viaje más o menos es como están ensalando un poquito, ¿no? Y me dice que la RAM está yo digo, ellos me dicen que está en Portachuelo, me dicen en Montero, digamos, y la CPU es Santa Cruz. Entonces las instrucciones viajan en uno de esos trufis que le dicen los misiles, creo que le dicen esos que andan rapidísimo por la carretera. Ellos vienen desde Montero y llegan a Santa Cruz. Yo creo una analogía un poquito más, quiero ser un poquito más pesimista, yo sé que hay buena velocidad. Para mí la RAM está en Yapacaní y la CPU es Santa Cruz. O sea, las instrucciones vienen desde Yapacaní y llegan en términos humanos, claro, ¿no? En tiempos humanos, y llega a la CPU. O sea, es largo el trayecto si hablamos en tiempos humanos. Claro, esos son tiempos electrónicos, bueno, son milésimas de segundo. Pero en nuestro tiempo, nuestro tiempo humano es largo. Es largo lo que tiene que esperar la CPU porque venga por el bus de datos. Ahora, piensen en esto, yo siempre lo pongo este ejemplo ridículo. Supónganse que nosotros somos la CPU y queremos almorzar o desayunarse. Bueno, almorzar porque son dos platos. Queremos almorzar. El segundo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos tomamos la sopa y nos comemos el segundo. ¿Qué pasaría si tenemos este mismo caso pero con una 8-bit computer? ¿Qué pasaría? Entonces, pongámoslo acá, ir al anterior. A ver acá, ir al anterior. Pero con una 8-bit computer. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Jóvenes? ¿Qué va a pasar? En la RAM vamos a tener instrucción 1, recuerden el bus de ahora de 8 bits. Entonces, solamente una instrucción puede ir al MDL. Solo una sola instrucción. Entonces, este es de 8 bits. El bus es de 8 bits. Y al MDL, ¿cuántas instrucciones le llega? ¿Jóvenes? Sería una nomás. Pienso. Llegaría una, ¿no? ¿Verdad? Instrucción 1. Una sola instrucción. Entonces, él, digamos, quiere comer sopa y segundo, ¿qué tiene que hacer, jóvenes? Este es el MDL. ¿Qué va a pasar ahí?
primero le va a llegar la sopa y después va a tener que solicitar otra vez para que le llegue el segundo. Sí. Correcto, correcto. Entonces llega la instrucción 1, llega la sopa, él se la come, digamos, la procesa, sería la palabra correcta, y luego pide y viene la instrucción 2. O sea, no necesita ser un genio, ¿no?, para darse cuenta que esta arquitectura de 16 bits es más rápida, ¿no? No es que la CPU de repente, la CPU puede tener la misma velocidad, que más antes vamos a hablar de la velocidad de la CPU, puede tener la misma velocidad, esta y esta pueden tener la misma velocidad. El detalle es que al ser una computadora de 16 bits, su bus de datos es más amplio, y entonces donde recepciona las instrucciones es más grande. Entonces, para mí MDL, jóvenes, es como un galpón. Yo siempre lo comento porque es la verdad. Conocemos una señora que ella se dedica al comercio, ¿no? Vende electrodomésticos, y ella cuando llegan sus camiones donde importan, ¿no? O sea, importan las cosas que venden, ella trae, y en su casa ha hecho un galpón, así como, yo pensé que había una cancha ahí de fulbito, pero tiene un galpón, así un tinglado que le decimos, ¿no? Y ahí llegan sus cosas de la señora, ¿no? Entonces yo digo, este es el MDL de la señora. Y es su único galpón, según ella, ¿no? Es su único galpón donde almacena. En el caso de la CPU, su galpón es el MDL. No hay dónde más ponerlo. Es decir, no se puede pedir más instrucciones si no hay dónde almacenarla. Es decir, la señora no puede meter más mercadería en la que no pueda guardar, ¿no? Entonces, ella tiene que esperar que esa mercadería sea consumida, o sea, sea vendida, para recién volver a pedir más mercadería. Lo mismo ocurre acá. Este es un 8 bits y el procesador está trabajando a 8, está con 8, es una 8 bit computer, entonces su procesador, por el bus de datos, solamente puede almacenar una sola instrucción. Entonces le decía, ¿no? ¿Quién termina el almuerzo más rápido? Obviamente, el de sopa y segundo, ¿no? Obviamente, este señor va a tener, como dijo la compañera, comerse la sopa y tener que pedir el segundo otra vez para que llegue, venga desde Yapacaní, venga hasta que llegue a mi mesa y decir yo me la pueda comer. En cambio, este señor de acá, de un solo saque, me pide la sopa y el segundo, ya lo tiene acá. Entonces él come la instrucción 1, se come la sopa y después se la come el segundo. Entonces, obviamente, el señor de allá, el señor del lado derecho de la pizarra, termina más rápido su almuerzo, obviamente. Obviamente, porque se ahorra el transporte. ¿Se está entendiendo, jóvenes? Hola, hola. Sí, sí, ingeniero. Sí. Perdón. Entonces, esa es la relación entre NVIDIA Computer y, digamos, el NVIDIA Code. O sea, hay un lazo entre ellos, pero más que todo, el otro se dedica a la parte logística, digamos, la parte del hardware, ¿no? El hardware se dedica a cómo rayos van a llegar las instrucciones del NVIDIA Computer, ¿no? Mientras que el NVIDIA Code es la codificación, ¿no? Es el software, ¿no? ¿Cuántos bits ocupa a lo sumo, ¿no? Cada una de las instrucciones. Y cómo lo va a procesar el núcleo. Le podemos hablar sobre el core y los compañeros hablar de los registros. Los registros de la CPU serían en realidad los registros del núcleo, ¿no? Los registros del núcleo de la CPU. ¿Alguna consultita que tengan? ¿Ninguna? Jóvenes, yo he hecho preguntas algunas veces que yo las llamo bastante obvias, ¿no? Por no usar otra palabra. Y no sé, a veces tengo un examen y digamos, tengo examen para el siguiente día y a veces me quedo ahí, o sea, no se me ocurren preguntas. Pasa. Recurro a una pregunta anterior y veo qué modificar, o si no, lo clásico, ¿no? La hora misma de ustedes. Investigo en internet, investigo entre comillas. O sea, me fijo preguntas, ¿no? Que hacen en otras partes y me aparecen algunas de este tipo de preguntas, ¿no? Que eran en realidad de un práctico, creo que era la Universidad de Buenos Aires, la UBA, creo. Y decía esta preguntita. Y iba a hacer la pregunta, no se me ocurrió nada.
Yo dije, bueno, esto está muy sencillo, pero ya, para que los chicos se dediquen a la parte de programación, que no es el caso de este grupo, ¿no? Pero para el grupo paralelo. Y decía así el problema, más o menos. Decía, no me acuerdo exactamente, pero la esencia es la misma. Decía lo siguiente. Se tiene una 16-bit computer, pero una CPU cuyo MDR es de 8 bits. Cuyo MDR también le dicen acumulador, por si acaso, o ACC también le dicen MDR. Le dicen también, coloquialmente, o sea, vulgarmente se le dice acumulador también al MDR. Yo le digo galpón, digamos, ¿no? Bueno, se tiene una 16-bit computer, pero una CPU que es de 8 bits. ¿Esto traerá algún problema? Claro, explique, ¿no? Ya se le bonita la pregunta, ¿no? ¿Esto traerá algún problema? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es muy, muy obvia, joven. Yo opino que no habría ningún problema, ¿no? Porque ¿Por qué? Porque el bus de datos es de 16 y lo Ajá. único que sería el registro, o sea, la memoria del CPU es de 8. Ajá. Quizás sería muy similar al último ejemplo que dio, el que llega una Aquí intrusión este primero. MDR Sí, es de 8 bits, miren acá. Disculpe que me faltó dibujarlo acá, pero es de 8 bits. Porque recibe 1. En realidad puede ser más grande, ¿no? Pero los 8 bits pueden entrar en el MDR. Piensen un poquito. Se tiene una 16-bit computer, quiere decir que de un solo saque cuánto. Por ejemplo, esta es una instrucción de. ¿Cada instrucción ocupa cuánto? Perdón, ¿cuántos bytes puede transportar un solo saque? 16. 2 bytes, ¿no? ¿Verdad? 16 bits, 2 bytes. Entonces va por el bus de datos, que es 16 bits. Este es el bus de datos. Y aquí van 16 bits, o sea, tiene 16 hilos, o 16 cablecitos. Entonces, él llega a un MDR, que tiene, simplemente, llega a un MDR que tiene 8 bits. ¿No? Este es el MDR que tiene 8 bits. En la CPU, este tiene un MDR de 8 bits. ¿Qué pasa con los otros 8 bits? 8 bits se pierden, ¿no? claro. Se Sí. pierden, ¿no? Entonces, no, este es el problema que hay, ¿no? Este es el problema que hay, los 8 bits restantes, o sea, él transporta 16 bits y no hay dónde rayos almacenar, ¿no? Y eso se pierde. Entonces, si hablamos del caso de la señora, esto es ridículo, la señora no va a aceptar nunca eso, ¿no? Le llega un camión que trae 16 cocinas, digamos, inventemos, ¿no? 16 cocinas y ella tiene capacidad para almacenar 8 cocinas. Y el camión no es de ella, o sea, como ocurre en la realidad. El camión llega y descarga nomás. Entonces los otros 8 bits se los deja afuera, digamos. No lo mete a su galpón. Entonces, esto no es posible, jóvenes. El MDR sí o sí tiene que ser mayor o igual al ancho del bus. Mayor o igual, ¿no? Usualmente es igual, ¿no? Pero es mayor o igual al ancho del bus. El MDR. Si no, la CPU no es capaz de trabajar con esa arquitectura, ¿no? De esa computadora.
¿Alguna consultita? ¿Se entendió? Sí, yo entendí bien. Sí, sí. Gracias, ingeniero. Ok. Entonces la respuesta es no, no es posible, ¿no? Esto haría pérdida de, o sea, no trabajaría, pues una instrucción, supóngase que no digo cuánto es el NBit code, ¿no? Pero en el viaje, en la ráfaga del bus, que es en paralelo, se perderían 8 bits, porque el MDR, el galpón donde se almacenan los datos, donde se almacenan la mercadería, no, no habría, digamos, no habría forma de almacenar esa mercadería en el galpón. Entonces, la mercadería que sobra se pierde, así de simple. Lo dejarían en la calle y se lo roban, digamos. Así de simple. Ok. ¿Qué les parece? ¿Sencillo? Sí, vamos a In- hablar sobre los núcleos en la siguiente tema. Vamos a hablar sobre el núcleo, ¿no? De la microprogramación. Vamos a ver cosas que he visto que algunas personas desconocen, ¿no? Inclusive siendo profesionales desconocen estas cosas, ¿no? Entonces, ustedes no solo para que me den examen a mí, jóvenes, esto es para que ustedes siempre lo manejen, ¿no? Siempre por más que le dé Alzheimer, ustedes jóvenes deben conocer este concepto, ¿ok? Este concepto de cómo trabaja la computadora, qué es NB Computer, qué es NB Code. Al profesor, si me da toma examen virtual, se lo copio pues, por internet y me saco 100. El detalle es que yo tengo que quedarme con este conocimiento por siempre, ¿no? Hasta que la muerte me separe, conocer estos conceptos. Muy bien. Ok, quería comentarle un caso interesante, Juan, que esto ocurrió en la historia, esto es historia de la humanidad, digamos, ¿no? De la humanidad, historia de la informática, digamos. A mediados de los 70, ¿no? Se quería tener una computadora personal. ¿No? Y la computadora, como ustedes habrán visto en la historia de la computación, no sé si, creo que hoy lo han quitado ese tema, han, eh, las computadoras se trabajaba aparte, ¿no? Estaban en unos cuartos grandísimos, ¿no? Estaban las computadoras porque eran grandes y caras, ¿no? Imagínense, sería el equivalente hoy en día a 20.000, 30.000, 50.000 dólares. Entonces las universidades nomás podían comprar, ¿no? Las prácticas de los estudiantes obviamente se hacía por tiempo, ¿no? Porque no a todos también le daban las computadoras, bueno, o sea, eran equipos bastante caros. Entonces, tener una computadora en la casa, bueno, que para ustedes es algo normal, digamos, ustedes lo tienen en su mano el celular, eh, era, era prácticamente una utopía, es decir, algo tal vez inalcanzable, ¿no? Tener una computadora en la casa. Entonces, IBM se propuso a través de uno de sus CPU crear una computadora personal, la PC, ¿no? Tener una personal computer era un sueño, ¿no? Era un sueño. Bueno, ahí aparece Bill Gates con su MS2, que ni siquiera lo desarrolló él, y se hizo millonario, ya esa es otra historia. Tal vez en un momento se los comente cómo Bill Gates se hizo rico, ¿no? Y bueno, esto pasó, ¿no? Esto pasó. Prácticamente la primera PC. Esto es historia, ¿no? Esto es historia. La primera PC usó una CPU llamada 8088. ¿Mm? Usó una CPU llamada 8088. Miren este caso. Por eso uno dice, ¿no? ¿Qué pasaría si existe, digamos, imagínense este caso, le digo, aquí voy a tratar. Tengo 16 Bitcoin corriendo en una 8-bit computer. ¿Qué creen ustedes? A ver, saquen sus cuentas, ¿qué va a pasar? O sea, las instrucciones son de 2 bytes, a lo sumo, ¿no? Y también con una computadora con un bus de datos de 8 bits. Parece que no se puede, ¿no? ¿O no? Hola, hola, ¿me están escuchando?
las instrucciones son de 16 bits y el bus de datos es de 8 bits. Parece que no se puede, ¿no? Pero jóvenes, exactamente esto es lo que pasó acá. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, sí. Hola, hola. Sí, lo escuchamos, ingeniero. Bueno, las instrucciones que ustedes están viendo en Assembler, o van a ver en Assembler, son instrucciones del 80-88, el famoso move, sub, lea, add, ¿no? Que ustedes van a estudiar con sus profesores de Assembler, son de esta CPU. Nacieron con esta CPU. Obviamente, el 80-86 que más adelante le aumentó más instrucciones, pero era el juego de instrucciones de este procesador. Entonces, es una CPU de 80-88. ¿Qué tiene? ¿Qué tenía este señor? Solamente tenía un juego de instrucciones. O sea, los programas usaban 16 bit codes. Era el único que tenía. No tiene juego de instrucciones como lo tiene, por ejemplo, lo tiene nuestro procesador actual, que ellos pueden trabajar a 64, 32, 16. Él era un solo bit code, tenía un solo juego de instrucciones que era 16 bit codes. Y era una 8-bit computer. Realmente era una 8-bit computer. O sea, su bus de datos era de 8 bits. Obvio, ¿no? Este paréntesis está de más, digamos, pero lo pongo, no importa ser redundante. Era una 8-bit computer, o sea que su bus era de 8 bits. Me dice, cada instrucción era de 16 bits, pero el bus de datos era de 8. El bus de datos era de 8. Su MDR era 16 bits. Pero ¿cómo lo hacía? Jóvenes, la gente por tener esa computadora, digamos, ni lo cuestionó, ¿no? La gente que sí sabía le cuestionó mucho a IBM. Pero la gente, especialmente de clase media alta, ¿no? Porque aún así eran caras las PC. Valía como el caso unos $5,000 actuales, más o menos. No cualquier persona puede gastar $5,000, ¿no? Actualmente, ¿no? Entonces, le decía, ¿no? La gente lo que quería era tener una computadora en su casa. No solo para poder trabajar en su casa, sino también para un símbolo de estatus, ¿no? Tener una computadora, ¿no? Tener una computadora en casa. Entonces, esto es lo que pasaba ahora. Recuerden, las instrucciones son de 16 bits. Las instrucciones son de 16 bits. Pero, recuerden que son números. Pero por el bus de datos iban solamente 8. Entonces, él tenía que hacer 2 ráfagas de CPU para poder cargar la instrucción en el MDR y recién pasarla al núcleo. Después vamos a ver un proyecto separado a Core. Es una versión nueva, ¿sí? Después le voy a explicar, digamos, en ese tiempo no podía decir Core, porque toda la CPU era un solo core, era un solo núcleo. Después vamos a ver eso del núcleo. Pero digamos, hagámoslo esto, extrapolémoslo al tiempo actual. Entonces, esto es lo que pasaba. Entonces, las instrucciones, ahorita lo graficamos, ¿no? Eran cargadas en 2 ráfagas, ¿sí? En 2 ráfagas. Los ráfagas se llaman bursts, por si acaso. BURST. En 2 ráfagas del bus. Yo tengo una cargada en 2 ráfagas del bus al MDR. Al MDR de 16 bits, obviamente. De 16 bits. Entonces, las 2 ráfagas, en 2 ráfagas de bus, como era de 8 bits, él cargaba la instrucción. Bueno, luego esta instrucción era pasada al núcleo, ¿no? Era pasada al núcleo. Insisto también más, por favor, si en el año 78 yo explicaría esto así, todo me pondrían 0, porque me había inventado una palabra que se llama core. Claro, porque no lo conocía en ese tiempo, no había ese concepto de núcleo, digamos. Toda la CPU era un solo núcleo.
Todas las CPU eran un solo número. Después vamos a hablar, como les digo, del core. Entonces, esto es lo que pasaba. ¿Cuántos minutos tengo, por favor? 2 minutos. Ok, 9. Entonces, bueno, nos salimos un momentito y volvemos a entrar para irnos hasta el final ya sin tanto lío. ¿Se está entendiendo lo que estoy poniendo ahí? Hola, hola. ¿Se está entendiendo, Juan, lo que estoy explicando ahí? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Se escucha, no? ¿Se Sí, entiende bien? sí. Claro, entonces la instrucción es un número, entonces el número tiene que completarse, ¿no? El número tiene que completarse para recién ser procesado. Es que alguna vez una persona me preguntó, ¿y por qué no la procesó la media instrucción? Yo le entendí que el chico era, que debíamos, era muy temprano de repente, ¿no? Imagínense, la instrucción es un número. Me decía, ¿por qué no lo procesa esos 8 bits de los 16? La instrucción tiene 16. Y me dice, ¿y si llegan 8 bits, o sea, media instrucción, ¿por qué no lo procesa? No puede pues, procesarlo porque tiene que esperar que llegue toda la instrucción para ser procesada. No lo entiendo. Lo que pasa es que, imagínense que a mí yo tengo un número que es el sueldo que me van a pagar, digamos. ¿Sí? Estoy haciendo tiempo mientras los compañeros se conectan. Digamos, me van a pagar y me llega 18. Me llega la mitad nomás del número, del número que me van a pagar. No voy a cobrar por estos 18 pesos al banco, jóvenes. 18 bolivianos al banco. Tengo que esperar que llegue completo el monto. ¿Qué sé yo? 1890. Digamos. No voy a cobrar 18 bolivianos e ir al banco a cobrar los otros 90 pesos. ¿Se entiende, jóvenes? Tengo que esperar que llegue Sí. completo. O sea, me llegó la mitad y después me llegó la otra mitad. Lo que tengo que ir a comprar al banco es, cobrar al banco es 1890. No 18 bolivianos por un lado ni 90 por el otro. Tengo que esperar que se complete la instrucción, pues obviamente que se complete todo el número completo para así ir al banco. Fíjense, estoy perdiendo hartísima plata y si hago eso, digamos, ¿no? Si hago eso que estoy haciendo acá. No podría, yo mismo me estoy engañando. En el caso de este, pues la instrucción, que es un solo número, no podría ser procesada por la mitad. Alguien me hizo esa pregunta, pero no crean. No la vi, no hay preguntas malas, pero me pareció que él no cayó en ese caso, ¿no? Entonces le mencionaba entonces que la instrucción era así, ¿no? Entonces en la RAM, recuerden, una instrucción está en 2 bytes, ¿no? Entonces una instrucción está en 2 bytes. Entonces, aquí son 2 bytes. Entonces, esta, digamos, sería la instrucción, instrucción, no, acá, instrucción. Entonces, la instrucción está escrita en 2 bytes. Está escrita en 2 bytes, ¿sí? 1, 2 bytes. Por el bus de datos era de 8. El bus de datos era de 8. Entonces, este bus de datos es de 8 bits. 8 bits. Bueno, lo que pasa es que eran bastante caros los componentes electrónicos en ese tiempo. Entonces, si le aumentaban un bus de 16 bits, la cosa se le complicaba, o sea, era más caro. Ya era caro, imagínense, aumentarle un bus de datos más amplio, va a hacerse mucho más caro. Y el MDR, obviamente, el MDR era de 16 bits. Era 16 bits. Entonces, esta es la CPU. El MDR era de 16 bits. Entonces, en una ráfaga, él ponía media instrucción acá. Media instrucción. Entonces, ráfaga 1. La primera ráfaga, ya les expliqué cómo trabajan en los buses en paralelo, por ráfaga, ¡fum! Y en la segunda ráfaga, en la ráfaga 2, él cargaba la próxima instrucción. Entonces aquí sería la otra media instrucción. Entonces, una vez tenía eso, lo tenía lleno, entonces él agarraba toda la instrucción, ya la tenía completa. Y esto, por favor, es una mentira, o una reverenda mentira del profesor, porque en ese tiempo no había el concepto de núcleo, ¿no? El núcleo que hace la empresa Intel, ¿no? El concepto de núcleo que hace la empresa Intel, que es la misma que le vendió a la IBM.
¿Se entendió? Esto es historia, jóvenes, historia. Como dicen, lo engañaron al público, el público desesperado por tener una PC, lo compró, y le daban, entre comillas, de regalo el sistema operativo DOS hecho por una empresa que tenía como, digamos, en un hipermaxi, alquilaba, digamos, un lugarcito en un hipermaxi, como están uno de esos, no sé si han ido, he visto en el hipermaxi creo que en todos los hipermaxi hay, ¿no? Pero he visto en el de la Santo Dumont, por ejemplo, he visto ahí el teleshopping, digamos, que venden, ¿no? Y hay otras empresitas ahí, ¿no? Que venden gafitas, no sé qué cosas más. Entonces, Microsoft alquiló así más o menos en un hipermaxi, digamos, de Estados Unidos, en Seattle. Él agarró y puso ahí y llamó Microsoft. Una tiendita, digamos, ¿no? Una tiendita ahí que se vendía, algunas cositas, hacía trabajitos. Como consiguió un contrato muy bueno, abrirle a ustedes, en un año, Microsoft cotizó en la bolsa de Nueva York en $1.000 millones. ¿Mm? Esa es una historia rápida de lo que pasó con Bill Gates. Bueno, este fue el 8088, jóvenes, prácticamente el primer procesador de la empresa Intel que lo utilizó IBM y que IBM tuvo que abaratar sus costos. Hay una cosa más, jóvenes, que yo no estoy dando arquitectura de computadora, ¿no? Hay un bus de direcciones, jóvenes. El bus de direcciones era usado también por el bus de datos. Eso lo hacía más lento. Actualmente lo siguen haciendo así. Se abaratan los costos. Las otras computadoras anteriores, las grandes, tienen un bus de direcciones aparte y un bus de datos. El bus de direcciones es un multiplexor que selecciona, digamos, los bytes de la RAM. Es para direccionar la RAM. La RAM dice acceso aleatorio, pero no es tan aleatorio porque necesita un circuito, ¿no? que llegue hasta el byte específico. Eso ya, jóvenes, eso va más allá del propósito de esta unidad 2, ¿no? De esta unidad 3, perdón. Va más allá porque yo no soy el profesor de arquitectura, ¿no? Yo solamente quería mostrarle algo, lo que yo quiero que ustedes sepan para mi materia. Digamos, soy un tipo egoísta que quiero repasarles lo que yo necesito para que ustedes sepan para mi materia. En cierta forma soy un egoísta. Muy bien. Hasta ahí, ¿se entiende bien, jóvenes? El 8088, perdón. Entonces, como la gente entendida en el tema, no la gente del pueblo, digamos, la gente entendida en la materia, hoy le reclamó, y esto es el colmo, viejo, está bien, está bonito que sea PC, que no sé qué cuánto, pero viejo, es mucho engaña a la población, viejo. Mucho. Ya te pasaste, ya. Ya, entonces ahí, bueno, voy a mejorarlo. ¿Cómo les fue bien en la venta, jóvenes? Entonces ya pudo abaratar costos, ¿no? Especialmente la empresa Intel. No es lo mismo, jóvenes, que a uno, digamos, que produce algo le pidan 10, digamos, ¿no? A que le pidan 1.000, digamos. No es lo mismo. Entonces, uno puede bajar los costos porque sabe que la ganancia igual va a ser inclusive mayor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, que nos daban por 10 piezas, digamos, por 10 cositas, le tenemos que subir el costo, pues, ¿por qué? Porque queremos ganar, pues, también, ¿no? No vamos a matarnos y por un poquito de plata. Pero si nos piden, qué sé yo, 5.000, de 10 nos piden 5.000, le bajamos, pues, el precio unitario. Qué sé yo, vendíamos a 100 pesos, lo podemos vender a 90. ¿Por qué? Porque en los 5.000 vamos a ganar, pues, más plata, ¿no? Bajándole el precio, inclusive vamos a ganar más plata. Y eso fue lo que pasó. Entonces, IBM le pidió a Intel uno conocido como la familia X86, ¿no? La famosa familia X86. Entonces, hizo lo siguiente, ¿no? La famosa familia X86. Entonces, la familia X86. X se puede reemplazar por un asterisco, que quiere decir reemplazar un string, ¿no? No quiero aburrirlo con esto. X puede ser asterisco, es decir 0 o más letras, pero esa es otra historia. Eso es que el profesor de compilador es mi amigo y él me ha enseñado estas cositas. Pero bueno, esa es otra historia. La familia X86. Bueno, entonces después del 8088, no digo fracaso, fue un éxito.
Es decir, la gente que compró esto nos ayudó bastante a nosotros sin querer queriendo, porque hizo que abaraten los costos. Entonces, este fue descontinuado, jóvenes. Pero la gente que lo compró seguía con su computadorita, ¿no? El software seguía funcionando, ¿no? Pero era bastante lento. Entonces apareció el 8086. Fíjense, por favor, el X se refiere a esto, ¿no? Es decir, si le quitamos esto, aquí los numeritos van a crecer, pero el sufijo 86 va a permanecer. Por eso le dicen X86, ¿no? Le dicen X86. Entonces, el 8086 propuso ya, con el 8086, una computadora de... Esto me propuso una 16-bit computer. En la IBM pudo construir una 16-bit computer y una 16-bit code. ¿Sí? Que era el mismo del 8088, un poquito mejorado. Unas cuantitas instrucciones del 8088. Pero ya, digamos, no se le engañó a la gente. Ahí, ¿qué pasa? ¿Se entiende, no? ¿Qué pasaría ahí? Hola, hola. No pasaría nada porque son equivalentes, ¿no? No habría problema. Ya no tendría que dividir como en el 80. 88. Ajá, 8. sí. Ya en Se una ve la sola mejora. ráfaga Sí, se ve la mejora, ¿no? sí. Una preguntita, ingeniero, tengo curiosidad. ¿Cómo fue que le pusieron, o sea, o lo bautizaron, se podría decir, esa generación 8086? ¿Este código se genera de algo? ¿Su origen de ese código Ese numerito, 8086? ese numerito. Sí, el Te soy numerito. sincero, nunca lo supe. Nunca lo supe. Parece que es el número de laboratorio, alguna cosa así. Ah, ya, Porque da la sensación que al decir 8088 es mejor que el 8086. claro. Si por favor lo averiguan en internet y nos los comentan, sería interesante. Ya, Nunca lo ingeniero. supe por qué. Alguien dijo alguna vez, es porque lo hicieron en 1986. Esa es una mentira, ¿no? Esa es una reverenda mentira porque no se hizo en 1986. ¿Mm? Otro dice porque en 1986 se hizo muy popular. No es cierto eso. No es cierto. Yo lo miré, no María, está bien, gracias, le di por el dato, pero no es esa en realidad la explicación. ¿Sí? Nunca supe. Si alguien por favor lo averigua y nos lo comparte, le agradeceríamos bastante. No porque tengamos como un dato, no le voy a preguntar en el examen eso, ¿no? Pero que tengamos un dato, algo de cultura general, ¿no? Pues de dónde nació una historia de la computadora. Bueno, eso fue lo que pasó, jóvenes. Después obviamente, vinieron otras mejoras, ¿no? Entonces, a esos 80 le fueron sumando, ¿no? Luego finalizamos con esta. Luego aparecieron, ¿no? Aparecieron, ya le pusieron, no querían el sufijo 86. 81, 86. Miren, sigue manteniendo, ¿no? X86. O sea, sigue manteniendo el 80, 86. Después 80, 286. Por favor, ustedes habrían que averiguar de cuánto esta CPU se insertaba en computadoras. ¿Cuánto era NB Computer? Pero seguían siendo NB Code, ¿no? El 8386 apareció creo que el 286, por favor, averigüen, esto ya apareció con 32 bits, creo. Estas computadoras, creo. Entonces, esto ya podía trabajar con juegos de 32. Le pongo así, por favor, esto con internet, si ustedes me ayudan, tendríamos los datos. Yo como profesor debería tenerlo eso anotadito, ¿no? Eso hace un buen docente, pero yo no lo soy, así que se lo dejo que ustedes lo averigüen. Y fue 8486, ¿no? 8486. Y jóvenes, aquí había un pequeño problema, un pequeño detallecito que la Intel sacaba uno y había una empresa, los chinitos, los coreanos, hay una empresa que se llamaba Celeron, la empresa Celeron, AMD, etcétera, hacían una copia de ellos. Es decir, ellos decían, vendemos 8486. Claro, es hecho por Intel. Entonces salía 8486 de Celeron. Entonces decía Celeron 8486, o la gente decía 486 nomás, ¿no?
4 veces 86. X86. 4 veces 86. 3 veces 86. 2 veces 86. 1 vez 86. Entonces, decía celerón 486. Entonces, cada vez que sacaba un 286 o 386, las otras empresitas chinitas, etcétera, más baratas, le creaban una copia. Obviamente no se podía comparar digamos, lo fino que era Intel, ¿no? Pero no había dónde perderse. Por ejemplo, supónganse, digamos, déjenme inventarme el precio. Un Intel costaba $200 y un Celeron costaba 120, digamos. Entonces, una persona que no le daba tunda a la máquina, era mejor que le compre un Celeron. Más adelante, jóvenes, Intel compró la empresa Celeron porque era el colmo, y a mí me prefiero comprársela y que no me haga más competencia. Y ahí tenía un pequeño problemita. Los números son de la humanidad y no pueden patentarse. Los números no pueden patentarse, o sea, no puedo patentar un número. No puedo patentar el sol, digamos, ¿no? Si yo tengo un logo que es el sol, yo no puedo patentarlo, porque el sol es de todos, y así el agua, etcétera, ¿no? Todo lo que es el ser humano, de todos nosotros, no se puede patentar. Entonces, Intel sigue teniendo éxito, pero tenía una competencia bastante desleal con los procesadores chinitos, digamos, que decimos nosotros, o sea, de menos valía. Entonces digo, ¿qué haremos? Si le pongo 8586, estos chinitos también van a hacer el 586. Entonces, llamémosle Penta 5. En vez de poner 4, vamos a ponerle 5. Pero llamémosle Pentium. Y ahí ya le puso L, registrado. Entonces ya no puedo decir un Celeron Pentium. Ya no podíamos decir un Celeron Pentium porque estaba registrado ya. Entonces fue aceptado el patente con el nombre y le puso una R, ¿no? Registrado, le dice. Si usás, te hago pagar. Te meto juicio y te hago pagar. Y te puedo dejar en quiebra. Pero la competencia, ¿saben qué hizo? La competencia hizo esto. Competencia hizo, le puso 80, 586, le puso 586, ¿no? Le puso la competencia, le puso 586, equivalente a Pentium. ¿Qué le parece? Entonces ya la competencia también dijo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Entonces, Pentium dijo, no, como está registrado, no puedo ya cambiar. Le pongo Pentium 2, 3 y 4. Me pongo generaciones Pentium 2, 3, 4. Entonces fue mejorándolo y después puso una Core. Comenzó a hacer Core Duo. Core Duo, que es lo que vamos a explicar y a decir, una misma CPU que pueda trabajar como 2 CPU. Entonces en la Pentium llegaron hasta ahí. Pero no pasaron de 32 bit codes. Entonces, resumiendo para finalizar, jóvenes, el término X86, para que lo vean ustedes, para que lo vean en cualquier parte, X86 significa hasta 32 bit codes. Significa hasta 32 bit codes. Yo le he contado un poquito rápido aquí la historia. El Pentium, sí, el último Pentium, ya hubo un Core 2 Duo que se llama, ¿no? Ya hubo 2 núcleos trabajando coordinadamente y eso es lo que vamos a explicar en nuestra próxima clase. Muchos traducen X86 igual a 32 bit codes. No es tan así. No es tan así porque lo que pasa es que ahora como el mínimo bit code que hay es de 32, los 16 muy poco hay, por no decir ninguno. Estoy seguro que en su computadora ustedes no existen en un 16 bit code. Entonces, mucha gente dice X86 igual a 32 bit codes. No, es hasta 32 bit codes. ¿Ok? Entonces, cuando vean la palabrita X86, significa que está trabajando con programas de hasta 32 bit codes. ¿Ok? ¿Alguna consultita que tengan? No, ninguna. Ok, jóvenes, eso es todo. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a completar esta partecita y vamos a ver
estudiar el núcleo de la microprogramación, los famosos core. ¿Sí? ¿De qué se tratan los famosos núcleos? Continuamos el próximo viernes. Pasen buen día. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente. Gracias.